Romanos, ¿lo tienen? El capítulo número 8. Vamos a leer del versículo 1 al versículo número 8. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dígale al que tiene a la par: no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Esto es importante, esto es muy importante. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Pero el ocuparse del Espíritu es por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Qué son? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Eso es importante. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Un pasajazo, voy a sacarme una palabrilla y un pasajazo, de verdad, un pasaje hermosísimo de una enseñanza muy amplia que usted y yo deberíamos de conocer, de tener certeza. Sí, es fundamental para yo reconocer o entender si yo soy salvo. Es fundamental. Y yo quisiera que podamos verlo. Hemos hablado de estos pasajes, pero yo quisiera que hoy lo viéramos, podamos reflexionar y a partir de ahí poder contestarnos nosotros mismos si realmente nosotros hemos entendido la salvación, si nosotros realmente hemos podido entender la palabra y si realmente estamos seguros de tener vida eterna, ¿verdad? Porque una cosa es que yo pueda decir: hermanos, ¿cuántos son salvos? Y por lo general la iglesia siempre va a decir amén. Pero podrían haber personas que dentro de que en ese momento dicen amén, muy dentro se preguntan: ¿será que yo soy salvo? ¿Será que yo tengo vida eterna? Y es importante saberlo, es importante hablar del evangelio a nuestra familia, es importante, yo siempre digo a los niños absorben todo. Yo les voy a contar, nosotros con Santiago tuvimos una lucha tremenda para orar, pero tremenda. Santiago no quería orar, no le gustaba orar, pero nosotros persistimos. Es más, yo tuve que utilizar una estrategia y les voy a decir: Santiago, a mi esposa y a mí para orar, nada. Y entonces yo le pedí a Yasmín y a Carlos que por favor me ayudaran. Y usted dice: pero oye, pastor, y Yasmín y Carlos vienen poco a la iglesia. Bueno, son los hermanos mayores y podrían él ver en ellos algo. Y entonces surtió efecto. Yasmín ora con Santiago y logró entender y
encarrilar esa parte. Ahora, Él nos pide a nosotros que nosotros oremos. En la noche Él lo pide y Él repite. Es más, a veces Él dice, yo primero, y Él comienza a orar. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la persistencia nuestra entre nuestra familia siempre va a marcar una diferencia. Y hay momentos muy difíciles familiares a nivel espiritual muchas veces. Si no es el esposo que no quiere, la esposa que no quiere, son los hijos que no quieren, pero siempre va a encontrarse algo, pero mucho va a tener que ver con los que estamos en Cristo, ¿verdad? Entonces eso es importante. Cuando yo hablo de la palabra, ellos van a poder captar y van a poder ir entendiendo. Y esto es un tema muy importante porque a veces nosotros creemos y decimos, es un chiquito, ahí él después va a aprender. Después ahí en la escuela le van a dar religión. Ahí cuando entra a la escuela que se la juegue. Usted no sabe si ese niño va a llegar a la escuela. Usted no sabe si ese niño va a vivir muchos años o va a vivir pocos años. Entonces, nuestro deber es encaminarlos nosotros para que ellos estén preparados para cuando Dios los llame a cuentas. No es deber ni el maestro de religión ni de la maestra de escuela dominical el poder guiarlo. Es el deber de nosotros en casa. Y digo esto porque uno todos los días aprende, pero hay cosas en los diferentes días que uno vive que lo marcan. Anoche a mí me tocó trabajar. Yo entré ayer a las 10 de la noche, salí ahora a las 6 y a las 3:30 de la mañana me llamó una doctora, ¿verdad? Y me dijo, necesito que salgamos de urgencia, vamos para el hospital de niños. Entonces yo lógicamente le pregunto la edad del niño para saber si el niño va en incubadora para llevar las cosas que hay que ponerlo o si va en camilla, ¿verdad? Yo supuse que el niño iba mal porque ella me dice, voy yo como médico, va la enfermera, va el asistente y cuando van todos es porque el tema es complicado. Y cuando yo llego, me encuentro con que es un niño de 8 años. ¿Verdad? Y a mí eso me quiebra, hermanos, me quiebra. Yo ahorita voy a comenzar a predicar. Lo que quiero es, antes de la predicación, y es increíble porque cuando yo vi eso, yo dije, gracias Señor, porque uno siempre está pensando en el mensaje, ¿verdad? Siempre está dándole vueltas al mensaje cuando uno va a predicar. Y entonces, no gracias por lo del niño, ojo, ¿verdad? Para que no se malinterprete, jamás, sino porque Dios siempre de alguna manera habla al corazón de uno, ¿verdad? Utilizando cosas tan dolorosas como esas. Y entonces era un niño de 8 años que iba bastante malito, pero la parte más dolorosa, aparte de ver al niño así, fue ver a su mamá en un estado de llanto, de impotencia. El niño a como podía le hacía como que la mamá viniera con él, pero no la podíamos llevar porque íbamos en un traslado en rojo y eso no es permitido. Entonces, a las 3:30 de la mañana, casi 4, por la pista, más de 120 kilómetros, tratando de llegar con el niño, aunque está abierto, despejado, pero mi mente, yo quedé con el rostro de la mamá y pensaba si este niño iba a sobrevivir. Es un niño de 8 o 9 años. Usted sabe que un niño de 8 o 9 años ya debería tener el conocimiento de quién es Cristo. Ya debería tener el conocimiento de la salvación. Y resulta que eso no es responsabilidad de la maestra de escuela dominical, ni de la maestra de religión, ni del que lo cuida en la guardería. Esa es la responsabilidad nuestra. Lo más grave de esto es que a veces ni nosotros como padres estamos seguros y entonces, ¿cómo yo le hablo a mi hijo? ¿Cómo le sustento? Y le cuento la historia porque yo espero en Dios que este niño pueda sobrevivir.
Pero si este niño no sobrevive, ¿será que la mamá le habló? ¿Será que el papá le habló? ¿Será que la mamá ha persistido? Por eso yo soy tan, no sé, voy a utilizar un término, no es el correcto, tan majadero de que nos congreguemos. Insistente, esa es la buena, sí, para no sonar tan feo. De que nosotros nos congreguemos, porque eso de alguna forma va a enseñarle a los hijos que es indispensable que usted y yo nos congreguemos. Y el niño va a poder aprender. Vea, últimamente yo he estado viendo las clases que se están impartiendo a los niños y son clases muy buenas, muy buenas. Antes no lo hacía mi esposa, pero ahora lo hacemos los dos las revisamos, vemos, hablamos con las maestras en algún momento. La semana pasada mi esposa estuvo con ellas también, y es precisamente porque si hay alguien importante son los niños, porque ellos van para arriba y la muerte no mira edades. Perdón que haga todo esta introducción dentro de esto, pero a donde yo quiero llegar es que cuando yo comience a predicar, usted debe de tener claro si de verdad usted es salvo. Vea, no sea religioso, no diga amén. Si usted no está seguro, no diga amén. Si de verdad usted es salvo, y si usted no está seguro, usted tiene que trabajar muy fuerte con la palabra para lograr tener la certeza de su salvación. Amén. Dígale al que tiene a la par, usted y yo, dígale, pero dígaselo. Usted y yo somos llamados a vivir en el Espíritu. Porque si vivimos en la carne, estamos perdidos. Pero si vivimos en el Espíritu, podemos tener vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Después de haber leído estos 8 versículos, nos podemos dar cuenta que la Biblia, la palabra de Dios, el libro sagrado, nos enseña a nosotros, nos declara que usted y yo, como sus hijos, como cristianos, debemos caminar, pero más que caminar, es vivir en el Espíritu. Ojo, más que caminar, es vivir en el Espíritu. Eso es algo que debe identificar nuestra vida cristiana. Cuando usted y yo vivimos en el Espíritu, vuelvo a repetirle lo que usted dijo ahora, usted y yo somos llamados a vivir en el Espíritu. Entonces, cuando nosotros vivimos en el Espíritu, podemos identificarnos como cristianos. Pero creo que debemos hacernos una pregunta, y es: ¿comprendemos realmente usted y yo lo que es vivir en el Espíritu? Podríamos comprenderlo a través de los versículos que leímos. Yo no sé si usted lo comprende o no, pero yo sí tengo que decir algo. A veces confundimos vivir en el Espíritu con vivir una vida de legalismo eclesiástico. Y eso es seriosísimo. Se vive en muchas iglesias, cuidado si no en todas, porque a veces los pastores están tan mal instruidos a través de la palabra que lo que hacen es que llevan a sus ovejas a vivir una vida religiosa, legalista, a nivel eclesiástico, a nivel de iglesia. Y entonces podríamos cometer el error de llevar a las ovejas a vivir algo que la Biblia no dice y que la Biblia no nos enseña. Se lleva a la iglesia muchas veces a vivir una vida de apariencia, o vivir una vida llena o enfocada por mandamientos de hombres
que son vanos. O sea, pasan la doctrina para abajo y ponen los mandamientos que ellos quieren, o sea, la parte dogmática. Y eso lo que daña es que, eso lo que hace es que daña a la iglesia. ¿Por qué? Porque eso no tiene que ver con el espíritu, porque eso no permite que la iglesia como tal honre a Dios de una forma correcta. Le voy a leer un pasaje, no lo busque, si quiere lo anotan, es un versículo. Dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Eso está en Mateo 15:9, por si quiere anotarlo. Dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Por ejemplo, ¿cuántas iglesias lo que hacen es que le meten a la mujer: usted no debe de plancharse el pelo, usted no debe de pintarse, usted no puede andar pantalón? Y entonces pasan sus predicaciones y sus sermones enseñando esto con una doctrina incorrecta, con una enseñanza errónea que nunca dice la Biblia. Y entonces la gente comienza a luchar para no pintarse, las mujeres, para no pintarse, para no comprarse un pantalón, para no hacerse un peinado diferente, para no ponerse un brillito en sus labios, y luchan con eso. Y entonces ellas erróneamente empiezan a creer que el hacer eso están honrando a Dios. Y eso no honra a Dios, porque le acabo de leer el pasaje. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, la persona que está al frente enseña algo como doctrina que al final es un mandamiento de hombre, o sea, es un dogma. Y la gente que está allá, a causa de no leer la palabra, lo cree. Y entonces termina cargándose. ¿Usted sabe qué le dijo Jesús a los fariseos? Les dice: hagan lo que ellos dicen, les dice, pero no lo que ellos hacen. Jesús había visto que los fariseos decían cosas para cargar a la gente, y de alguna forma lo que decían era lo correcto, pero ellos hacían otra. Entonces, muchas veces los que estamos acá predicamos y le decimos a la gente lo que tiene que hacer, pero nosotros hacemos lo contrario. ¿Me está entendiendo? Entonces nosotros tenemos que sopesar qué es lo que se nos enseña, qué es lo que verdaderamente dice la palabra. Entonces las muchachas andan en agua todo el día, pero cuando están en sus casas se ponen chores cortos. Se ponen chores cortos a escondidas y quisieran ponerse un pantalón, pero no están honrando a Dios. Están pensando, quieren honrar al pastor. Y usted no está para honrar al pastor, ojo, desde ese punto de vista de enseñanza. Usted debe de honrar a Dios. Usted debe darle lugar a Dios. Y solo le pongo ese ejemplo. Entonces, ¿qué significa verdaderamente el que nosotros seamos llamados a vivir en el Espíritu? Bueno, la respuesta la vamos a encontrar aquí mismo, ahí en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Y por medio de estos textos vamos a responder esa pregunta tan importante para nosotros. Entonces, vivir en el Espíritu va a significar tener, ojo, si nosotros vivimos en el Espíritu, tenemos que tener la seguridad y la certeza de que usted y yo somos salvos, pero que tenemos la salvación
por medio de la obra redentora de Cristo y no por la ley. Y eso es importante que usted y yo lo sepamos. Vea, vamos a leer otra vez del 1 al 4. Primero, ¿lo tiene? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Importante. Usted y yo no tenemos ninguna condenación. Oiga, ¿cuántos? Solo 2. Y si lo voy a decir ahora sí, solo 2 no son condenados aquí. ¿Usted oyó lo que dice la palabra? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es importante. O sea, si yo logro entender el evangelio, a partir de ahí yo me empiezo a dar cuenta que yo no tengo condenación ninguna. Pero a la gente le da miedo decirlo. ¿Sabe por qué? Porque no ha entendido el evangelio. Y entonces empieza a decir, no, ya y yo como hombre y soy pecador y no a medias, yo a veces peco, pero y si pido perdón, entonces en ese momento, no, la palabra es clara. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, empiece a escuchar y empiece a leer, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, usted y yo no podemos vivir en el Espíritu si no estamos en Cristo. Así de sencillo. Es sencillísimo esto, hermano. Yo no puedo vivir en el Espíritu si no estoy en Cristo. Aquí lo tengo. Dice, pasajes súper conocidos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, estoy en San Juan 15:5. Y yo en él, este lleva mucho fruto. El que permanece en Jesús y él en uno, ese va a llevar mucho fruto. La primera pregunta es, si yo permanezco en Jesús, una de las cosas que me va a identificar como una persona que permanece en él es que yo llevo mucho fruto. Ahora sí, comiéncese a preguntar usted. No empiece, otra vez le digo como la semana pasada, no empiece a ver al de lado. Uy, no, es que, mi amor, usted no lleva fruto. No, fíjese usted si usted lleva mucho fruto. No vea al de lado. Y dice el verso 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si yo permanezco en él y la palabra de él permanece en mí, es una señal de que yo vivo en el Espíritu. Y ahí sí de que, pero ese no es el tema, de que yo voy a poder pedir y él me va a dar. ¿Me están entendiendo? Entonces, no podemos vivir en el Espíritu si no estamos en Cristo. Toda persona, hermanos, toda persona que no está en Cristo no está en el Espíritu, sino que está ¿en qué? En la carne. Y déjeme decirle algo más fuerte. Y si está en la carne, está en condenación. Así, tajante. No hay de otra. No hay de otra. Si la persona vive en la carne, está en la condenación. Porque la palabra del Señor dice, ninguna condenación hay para quienes. Y el que no está en Cristo Jesús, ¿a dónde está? Punto.
Sencillísimo. Y aquí es donde nosotros, hermanos, vea, el nosotros venir a la iglesia y escuchar una predicación, una enseñanza, un sermón, como usted le quiera llamar, no es un tema solamente de escucharlo, es un tema de reflexionarlo. Y jovencito, usted antes de estar hablando, ponga atención a la palabra, porque le conté que ahora por la madrugada había un niño de 8 años. Ponga atención, de verdad, es doloroso ver cómo la gente se está perdiendo. Y el que usted y yo vengamos al culto no cumplimos con sentarnos en una silla. Nosotros cumplimos cuando escuchamos la palabra, la entendemos y la practicamos. Si usted y yo no practicamos la palabra, estamos perdidos. Si usted y yo no practicamos la palabra, el hecho de que hoy domingo, que usted se levantó un poco más temprano, que hizo un sacrificio para venir, que quizás no desayunó porque no le dio tiempo, déjeme decirle que si no practica la palabra, de muy poco le va a servir. O sea, yo tengo que venir a la iglesia a poner atención a la palabra y no hablar a la iglesia. Eso lo decía hace años muy fuertemente y dejé de decirlo, pero hoy lo volví a decir, porque yo no puedo venir aquí al templo a hablar. No puedo venir al templo a hablar. Yo tengo que venir al templo a poner atención, porque al final, hermanos, lo dije hace unas semanas atrás, esto no es un tema de si perdemos la casa o perdemos el carro, el banco nos remató la casa, el banco nos quitó el carro. Si perdimos eso, no pasa nada. Esto es un tema de vida o muerte. Si nosotros no logramos entender, podríamos ir a los infiernos por la eternidad. Y el infierno existe, es real, tan real como existe el cielo. Y si yo no logro entender, me voy a perder. Me voy a perder. Tal vez algún día me lo agradezcan, quizás hoy caigo mal, pero tal vez algún día me lo puedan agradecer, hermanos. Los jóvenes que están siendo tan atacados, los jóvenes que en un porcentaje muy alto no les gusta venir a la iglesia, los jóvenes que se rebelan contra mamá y contra papá con tal de no venir a la iglesia. Algún día mamá y papá usted podría agradecer y decir, y no a mí, a Dios, que utilizó a un pelón ahí diciéndole a sus hijos y que tal vez no cayó tan bien, pero era para que no se perdieran, era para que se encarrilaran. Nunca, yo espero que ninguno de los pastores, yo espero que estamos bien ubicados, que no se nos ha lesionado ningún jugador todavía. Ninguno queremos algo mal para el pueblo de Dios ni para sus ovejas. Nunca. Nosotros predicamos para que crezcamos juntos. Hermanos, ¿ustedes creen que cuando yo leo la palabra, cuando yo comienzo a meditar, cuando yo empiezo a decir, wow, esto, ¿ustedes creen que la palabra a mí no me abofetea? ¿Ustedes creen que la palabra no me da hasta por debajo de la lengua? ¿Ustedes creen que la palabra no me dice a mí, usted está débil en esta área, usted tiene que reforzar esto, usted está mal en esto? ¿Ustedes creen que la palabra no me lo dice? Claro que me lo dice. Y si hay un predicador que diga lo contrario, pues yo no sé, que venga y se lo lleven porque está listo. No. La palabra a nosotros nos enseña antes de enseñarla. Y a veces hasta nos hace llorar. ¿Están conmigo? Entonces, si no estoy en el espíritu, estoy en la carne. Y si estoy en la carne, estoy en condenación. Lastimosamente, muchas veces vamos a encontrar personas
que aparentemente son muy espirituales, pero no son espirituales, son muy religiosas. Y la espiritualidad no tiene que ver absolutamente nada con la religiosidad. ¿Me están entendiendo? La espiritualidad tiene que ver con vivir a través de lo que la palabra de Dios a mí me enseña. La religiosidad tiene que ver con vivir a través de lo que el hombre quiere que yo haga, a través de sus vanas enseñanzas, como la que enseñé ahora. Pero la espiritualidad me lleva a mí a vivir para Dios, no para el hombre. La espiritualidad me lleva a mí a guardarme para Dios. Pero esta gente que vive a través de la religiosidad no tiene la seguridad de su salvación. Entonces, escuche bien lo que voy a decir, hermanos. Si alguien ahorita aquí no tiene la seguridad de su salvación, si lo reconoce, ya va bien. Si endurece su corazón, está muy mal. Pero si hay alguien que no tiene la seguridad de su salvación, lo que está pasando es que no está viviendo en el Espíritu. Y lo otro grave que está pasando es que ha estado viviendo su vida cristiana a través de una religiosidad. Y yo no soy llamado a vivir a través de una religiosidad. Estas personas que viven a través de la religiosidad, lo que hacen es que no pueden vivir por medio del Espíritu porque viven de apariencias. Y vivir de apariencias nos daña a nosotros como hijos de Dios. Nos termina dañando, o sea, nos engañamos nosotros mismos. Porque solo los que están en Cristo no van a tener condenación sobre sus vidas. Solo los que viven en el Espíritu no van a tener condenación. Pero si yo vivo bajo la religiosidad, voy a tener condenación. ¿Y usted sabe cuál es esa condenación? La condenación eterna. Y eso es muy feo. ¿Han leído Apocalipsis? ¿Se han dado cuenta? Vea lo que dice el versículo número 2, ahí en Romanos 8. ¿Alguien lo tiene? Que me lo lea, por favor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Oiga, qué lindo, ¿verdad? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, me libró, me sacó, donde me tenían prácticamente cocinado, me trasladó. Pero es necesario que usted y yo comprendamos que si no hay ninguna condenación para nuestra vida, no es por nuestro mérito. O sea, si usted hoy dice, es que para mí no hay condenación alguna, usted está seguro de su salvación, no hay condenación alguna, usted tiene que entender inmediatamente que no es por su mérito. No es porque usted hoy se levantó más temprano, no es porque dejó de hacer el oficio, no es porque le dijo a un familiar, no, yo no voy porque tengo que ir a la iglesia. No es por su mérito, es a través de la gracia de Jesucristo. Ok, no voy a tener condenación, pero no porque yo me lo gané. No es porque fui muy carga. No fue porque cumplí los preceptos de la ley. Es que la estoy pulseando, pastor. Llevo 4 ya. Está lejos. Muy lejos y se está condenando. Solamente por la gracia de Dios y la obra redentora que realizó nuestro Señor Jesucristo en la cruz.
Solamente por eso es que usted y yo tenemos vida eterna. Solamente por eso tenemos salvación. Pero ahora yo quiero que en el verso número 3 leamos esta parte. Lo tiene el verso 3. Dice: porque lo que era imposible para la ley, escuche bien, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Vamos a dejarlo hasta ahí. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Vean, hermanos, y esta parte es necesario que usted y yo la entendamos. La ley tiene solamente la capacidad de mostrarnos a nosotros el pecado. Solo eso es lo que hace la ley. Mostrarnos a usted y a mí el pecado que hay en nuestra vida. Esa es la única capacidad que tiene la ley. La ley, cuando nos enseña el pecado que usted y yo podemos tener, entonces lo que inmediatamente hace la misma ley es que nos enseña el estándar de Dios. ¿Cuál es el estándar de Dios? Lo que nosotros debemos de cumplir para Dios. Lo que nosotros tenemos que tener para Dios. Hay un estándar. Eso es lo que hace la ley. Yo no me voy a salvar a través de la ley. No voy a poder cumplir la ley, por lo cual me voy a condenar. ¿Me están entendiendo? La ley jamás, nunca nos va a dar el poder para usted y yo cambiar nuestra vida. La ley jamás nos va a ayudar para que usted y yo dejemos de pecar. Nunca. La ley no lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Pues la incapacidad de la ley en nuestra vida humana es señal de que usted y yo somos débiles y nos va a condenar. Entonces, cuando la gente quiere manejarse por medio de estos preceptos, la gente se va a condenar. Y se va a condenar, le voy a decir por qué. Vea lo que dice la siguiente parte de ese mismo versículo 3. Vea lo que dice. ¿Por qué se va a condenar? Porque esta es la forma de que usted y yo vamos a tener salvación. Esta es la forma de que usted y yo podamos estar seguros. ¿Qué dice? Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, la ley nunca ha tenido el poder de derrotar el pecado. Nunca. Nunca la ley ha tenido esa autoridad para derrotar el pecado en nosotros. Vuelvo a decir, la ley solamente nos va a mostrar que usted y yo somos pecadores. Pero no nos capacita para que usted y yo podamos vencer el pecado. Por eso nuestro Señor Jesucristo, aquí en este versículo, dice que fue enviado por el Padre Celestial. ¿Para qué fue enviado? Para condenar el pecado en su carne. Ahí lo condenó. Para derrotar el pecado en su cuerpo. Ahí lo llevó, ahí lo cargó en la cruz. Y fue crucificado por usted y por mí. Por eso comencé diciéndole ahora al inicio, dígale al que tiene al lado, usted y yo somos llamados a vivir en el Espíritu. Ahora, ¿podemos vivir en el Espíritu? Sí podemos. ¿Por qué podemos? Porque el Hijo de Dios fue quien llevó todas nuestras cargas, todo nuestro pecado. Así es que usted y yo somos libres de eso cuando usted y yo hemos entendido que usted y yo somos limpios. ¿Limpios de qué? De todo pecado, de los que cometió ayer,
de los que cometió ahora antes de venir a la iglesia y de los que va a cometer más tarde. De todos somos libres, de todos somos limpios, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y la palabra es clara. La palabra dijera, no, te van a condenar por los que no has podido pedir perdón. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y cuando yo veo la palabra ninguna ya y ninguna es ninguna, yo que me voy a estar preguntando. Lo que sí me tengo que preguntar, yo ya entendí que usted entendió que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahora, lo que yo sí me tengo que preguntar, que es valiosísimo, es si yo estoy en Cristo. Ahí, ese es el meollo del asunto. Ya entendí, wow, Señor, gracias, ninguna condenación. Ahora, Señor, ¿estoy en la carne o estoy en el espíritu? Usted sabe cómo vive la gente en la carne, podría decirme. Aquí ya nos empezamos a contestar, hermanos. Aquí ya nos empezamos a contestar. Y esto no es un tema de todo lo que yo le estoy diciendo, se lo estoy diciendo con la Biblia. Eso no es un tema de que uno viene y se saca las cosas ahí, como dicen, debajo de la manga. Es lo que dice la palabra. Por eso es que vivir en el Espíritu va a significar poder comprender que no es por nuestra capacidad que somos salvos, sino por la gracia bendita de nuestro Señor Jesucristo. Pero tengo que entenderlo, hermano. Hermanos, usted sabe qué lindo que el resto de tiempo de vida que nos quede a nosotros, días, semanas, meses, años, nosotros podamos vivir en paz. O sea, pensar que usted y yo vamos a ir al cielo, vamos a estar con el Señor por la eternidad, en un puro gozo y un puro júbilo, adorándolo a Él. Pero usted sabe lo que es venir a la iglesia todos los domingos, levantarse temprano, un tiempo oscuro donde no querían quitarse la cobija de encima posiblemente. Hermanos, para ahora en la tarde estar diciendo, ¿será que yo me voy para los infiernos o yo voy para el cielo? No es vida, oiga, no es vida. Usted ha oído la gente que dice, solo Dios sabrá para dónde voy. No, usted también debe saberlo. Usted y yo tenemos todo para saber si vamos al cielo o vamos a los infiernos. Todos los domingos ahí nosotros y planchando y corriendo y todo el asunto, para en la noche estar muerto de miedo y voy para el infierno. ¿Para dónde voy, Señor? Pero ¿para dónde es que yo voy? No es vida, hermanos. No es vida. La Biblia es clara. La Biblia es muy clara y nos lo enseña a nosotros. Y usted y yo, con el tiempo que tenemos de estar en el Evangelio, tenemos que tener la certeza para dónde vamos. Es más, yo estoy seguro que hoy aquí hay gente que dice, relajado, haga lo que quiera, Señor, relajado, yo voy contigo. Pero hay otros que están diciendo, ¿y qué tengo que hacer? Se lo están preguntando. Hay gente que se lo está preguntando. Estoy seguro que aquí hay gente que no está segura de su salvación. Y eso usted y yo no lo podemos obviar. Dije al principio, si yo no estoy seguro, ¿cómo le voy a transmitir eso a la gente que va caminando conmigo? Hablo de mi familia, hablo de su familia. ¿Cómo se lo transmito? Dice Romanos, capítulo 8, verso 15 al verso 17. ¿Lo tienen? Pues no habéis recibido del espíritu de esclavitud para estar otra vez ¿en qué? No es válido que usted y yo estemos en temor, hermanos, sino que habéis recibido del espíritu de adopción
por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, ¿qué es lo que dice? El Espíritu da testimonio a mi espíritu. O sea, que al final, usted y yo aquí paradito donde estoy, y usted ahí bien sentadito, usted y yo sabemos. Punto. Ya el Espíritu nos lo dijo. Es más, desde que yo comencé a hablar del tema, ya el Espíritu se lo estaba diciendo a usted. Ya ahorita lo que usted está es, dije la vez pasada, como una hormiga en una tapa de dulce. Ahorita usted está en una pura contentera porque sabe que es salvo. Y si no está como una hormiga en tapa de dulce, pues está como un bistec de peseta, en un puro temblor, porque no está en Cristo. Y eso es serio. Hay gente que por la dureza del corazón, su familiar le habla, mira mi amor, mira, abra su corazón a Jesús. Dios no quiere que usted se pierda. Que pase lo que tenga que pasar. Ojo, esto no es de que pase lo que tenga que pasar. Esto es de que yo debo de entender que yo tengo que abrir mi corazón a Jesucristo. De que yo tengo que abrir mis oídos a su palabra. De que yo debo de abrir mi entendimiento a lo que Él me dice. Y de que mi fe debe de acrecentar para que yo pueda creer en Él. Porque eso no es un tema de que... Hay gente que por su orgullo, por su dureza, hay gente que se siente, yo lo hablaba con mi mamá en algún tiempo, hay gente que siente que traiciona a su mamá, a su abuelo, a su bisabuelo, dijo una hermana mía, a su cacarabuelo, siente que traiciona a la gente y yo no puedo cambiar de religión. Es que esto fue lo que me inculcaron, hermanos. Esto no es un tema de religión. Yo le acabo de decir ahorita, la religiosidad no está sobre la espiritualidad. Esto no es un tema de religión. Esto es un tema de comunión con Dios. La religión no tiene absolutamente nada que ver. Y yo por orgullos, sin base, sin fundamento, y perdónenme en el término, a veces por orgullos tontos, no me puedo perder. Cuando la palabra de Dios es clara y me está enseñando algo. Si usted tiene cómo debatir la palabra, si usted tiene cómo debatir la palabra y traerse abajo lo que la palabra dice con la palabra, yo le digo, ya y sí, usted me desmiente a mí. Pero si usted no puede debatir lo que yo estoy diciendo a través de la palabra, ¿por qué nos encerramos en tanta cosa? ¿Sabe al final por qué usted está escuchando esto? ¿Sabe al final, y quizás hay cosas que usted no quiere aceptar ni quiere cambiar? ¿Sabe por qué usted está escuchando esto hoy? ¿Sabe por qué usted vino hoy aquí? Porque Dios sigue teniendo misericordia de usted y no quiere que usted se pierda. Él tiene algo con usted y no quiere que vaya al infierno. Y hoy otra vez le vuelve a dar una oportunidad. Por eso hoy usted está sentado o sentada en esa silla. Y es porque el Espíritu Santo le está hablando y le está diciendo, no lo que te pido. Yo formé, ni te hice, ni te puse en esta tierra de los vivientes para el infierno. Yo te puse aquí porque yo te compré a precio de sangre. Te falta creer, te falta creer, te falta entender la palabra. Vea, si usted quiere, no me entienda a mí, hermano. Si usted quiere, no me entienda a mí, pero entienda la palabra. Si usted quiere, no me haga caso a mí, pero hágale caso a la palabra. Si usted hay cosas que dice, no, es que esto no está en la Biblia, lo que dice el pastor, entonces deséchelo. Lo que no está en la Biblia, deséchelo. Pero lo que está en la Biblia, tómelo por su bien. Lo segundo que quiero
decirle es que vivir en el Espíritu significa comprender que no podemos agradar a Dios si andamos en la carne. Y si andamos en la carne, nos dejamos gobernar por ella. Voy a leer el verso 5 al verso 8 del mismo Romanos 8. Porque los que son de la carne, estoy en el verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, indispensable. Usted y yo tenemos que comprender que vivir en el Espíritu, primeramente, va a comenzar aquí. ¿Me ve? Aquí. Vivir en el Espíritu va a dar inicio en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Yo comienzo a vivir en el Espíritu aquí, en mis pensamientos. Porque son los pensamientos nuestros los que gobiernan nuestras acciones. Usted y yo hacemos lo que pensamos. Usted y yo vamos actuando conforme a lo que vayamos pensando, ¿cierto? Es por eso que la renovación del Señor es por medio del Espíritu Santo en nuestra vida. Y va a comenzar primeramente en nuestra mente para no andar en vanidades que no agradan a Dios. Usted y yo somos llamados a no andar en vanidades que no agradan a Dios, en vanidades que no traen provecho alguno a nuestra vida. 4:17 de Efesios, se lo leo nada más, no lo busque. Esto pues digo y requiero en el Señor, dice el apóstol Pablo. Oiga lo que él dice. Esto es lo que pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Entonces usted y yo somos llamados a renovar primeramente nuestra mente. Vivir en el Espíritu es dejar nuestra pasada manera de vivir por medio de la renovación, que tiene que ocurrir ¿a dónde? En mi mente, en nuestros pensamientos, por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a ver. Concierto hace una semana. Karol G. Creo que hablé algo de la clase que yo tuve de esta muchacha, ¿verdad? Karol G. Un cristiano que vive en el Espíritu, que no vive en la carne, no va a un concierto de Karol G. Punto. Eso no es religiosidad. Pastor, ¿usted es muy religioso? No, eso es espiritualidad. ¿Se da cuenta? ¿Cómo nosotros acomodamos? Nosotros somos muy acomodados muchas veces. Entonces, no tengo que ir al concierto de Karol G, porque yo vivo en el Espíritu. Y si yo vivo en el Espíritu me guía a mí a dónde tengo que ir, con quién tengo que hablar, qué tengo que hacer y cómo me debo de dirigir. No tiene nada de malo, pastor, así comienza. Así se comienza. Entre la carne y el Espíritu hay un choque. Y aquí es donde nosotros vamos a luchar. ¿De qué es lo que me pide la carne? Pero ¿qué es lo que el Espíritu quiere? Entonces, yo sé de mucha gente
que conozco, que es cristiana, que andaba en el concierto de Karol G. Me llamó la atención, no es de aquí de la iglesia, para que ni empiece a pensar, ¿verdad? Que una persona de otra iglesia fue al concierto de Karol G y subió estados, pero había bloqueado a la gente de la iglesia. Pero no me bloqueó a mí. Y yo soy así con el pastor. Y yo llamé al pastor. Sé que la persona le dio pena. Mi pregunta es, ¿por qué le dio pena? ¿Usted sabe por qué le dio pena? ¿Ah? Correcto, correcto. Se le olvidó bloquearme. No se le quedó ni uno de por allá, pero se le quedó al hijo de mi mamá. Y yo vi el estado, los estados. Sirve en la iglesia, sirve. Es que ese es el problema. La carne sigue teniendo dominio de la gente. Y cuando la carne sigue teniendo dominio de la gente, es porque yo no estoy en Cristo. O sea, no vivo en el Espíritu. Y entonces tengo todo para perderme. Pastor, ¿se pierde por ir al concierto de Karol G? No, se pierde por vivir en la carne. Y si hoy le doy cabida a esto, mañana le doy cabida a lo siguiente. ¿Me está entendiendo? No es Karol G, no es la canción. Es que al final todavía no he entendido la palabra. Y no he entendido a qué me llamó Dios y a dónde me llamó Dios a yo vivir y cómo vivir. El problema no es que te guste Karol G, que ni regalado iría yo. Yo después de que veo estas cosas y desconozco, pero oigo el burumbum, yo trato de empaparme un poquito del asunto y de escuchar. Ay, pastor, ¿escuchó a Karol G? Sí quise oír. Ni regalado, hermanos. Respetando a la gente, que ni regalado. Cuando yo no he entendido eso es porque yo no he vivido, no estoy viviendo en el Espíritu. Y dije al principio que le dijera al que tenía la par que usted y yo somos llamados a vivir en el Espíritu, no en la carne. Porque la carne nos condena. La carne nos lleva al infierno. Pero estar en Cristo dice: ahora pues, ninguna condenación hay, ninguna, para los que estamos en Cristo Jesús. Pero los que estamos en Cristo Jesús evitamos todo esto. Alguien es tentado con Karol G, pero otro es tentado para tomar algo que no era de él. El problema no es la tentación, el problema no es que usted fuese tentado a escuchar a Karol G, el problema es que usted caiga en la parte de la carne. El problema es que yo sea tentado, el problema no es que yo sea tentado a agarrar la plata de aquí, el problema es que yo la agarre. La tentación puede venir a mí, pero si yo la agarro, ahí es donde me equivoqué. Y yo les enseñaba hace un tiempo que uno, para poder matar esto y cortar de raíz estas cosas, uno tiene que hacer algo de inmediato. ¿Se acuerdan cuando estábamos haciendo la fiesta para los niños en diciembre del año antepasado, allá que la hicimos arriba? Que hubo alguien que me dio un dinero en efectivo, ¿recuerdan? Y yo inmediatamente que recibí ese sobre llamé, puse un mensaje, creo que fue, y le dije a un par de personas que estaban trabajando con nosotros: me acaban de dar tanto. Hermanos, el diablo es cochino y astuto, y yo no me voy a dejar ensuciar así. No me va a ganar ventaja.
Si yo no hago eso, en el camino me estallo, se me revienta la llanta. Y yo digo, puñica, esa llanta vale 30,000, no tengo plata, tengo que pasar la tarjeta de crédito. No, hombre, pero aquí me dieron una teja de 1,000, más bien me quedan 70. Más bien voy a enchantar todo. Yo le tengo que cortar la cabeza al diablo. Y cuento esto ¿por qué? Porque ahora, no fue que fui tentado a dejármela. Lo que estoy enseñando, porque si hubiera sido tentado también lo digo con toda libertad. Lo que estoy diciendo es que cuando usted ve que el enemigo puede tomar ventaja de algún aspecto en nuestra vida, usted tiene que hacer algo para cortarle. ¿Qué hice? Inmediatamente digo, estoy obligado a dar el dinero. Estoy obligado a decir, aquí está el dinero que ingresó. Imagínense que me dijeron, no firme, pastor, nada, ni diga quién fue ahí, nada. Claro que el diablo me estaba acariciando mis pensamientos. Nadie va a saberlo. Y nadie lo hubiera sabido posiblemente. ¿Se da cuenta? Mis pensamientos tienen que ser renovados. Ahí comienza mi vida viviendo en el Espíritu. Efesios 4, 22 y 23 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Cuál era mi pasada manera de vivir? Robar, asaltar, tener dinero ilícito. Me gustaba tener dinero y no me importaba de la forma que fuera. Por eso le estoy diciendo lo que le estoy contando. Entonces, si un día a mí me gustó obtener dinero de una forma ilícita, el enemigo sabe que fue mi estilo de vida en un momento. Y entonces él puede trabajarme la mente y ponerme dinero. Y entonces yo tengo que conocer, aceptar, renovar y decir: yo aquí no entro. Usted conmigo no va a jugar. Usted conmigo no va a jugar, porque la palabra me dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, yo tuve una pasada manera de vivir. Y entonces inmediatamente me dice: despojaos del viejo hombre. Estoy en Efesios 4, 22. Entonces yo me despojo de aquella práctica que un día tuve. ¿Me está entendiendo? Porque dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, me va a llevar a la perdición. Inmediatamente el verso 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El vivir en la carne, para mí, en un toque de esos, no es cuando yo agarro la plata. No. Ahí fue cuando ya culminé. Pero el empezar a darle vida a la carne es cuando yo empiezo a jugar con mis propios pensamientos de lo que viene a la mente. Ahí erré. Ahí me equivoqué. ¿Sabes cuándo comienzas a pecar? Cuando comienzas a textear. Cuando comienzas a escribirte con alguien. Ahí comienzas a ser infiel. No eres infiel cuando vas a la cama. No eres infiel cuando mancillas. Eres infiel cuando le diste cabida al enemigo en tus pensamientos y comenzaste a mensajear. Ahí le fallaste a Dios. Ahí empezaste a vivir en la carne. Ahí dejaste de vivir en el espíritu. Y eso te condena. Dígame. Eso condena. Eso daña nuestra vida. Si un día vivió así, en cuanto a la pasada manera de vivir, ya, ahora despójese. Despójese. Dice Tito 1:15, se lo leo para ir terminando. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hermanos, la corrupción de la vida de aquellos que no conocen al Señor está en su mente. Ahí comienzan, en sus pensamientos, en su voluntad entregada al pecado.
Por lo demás, hermanos, Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, hermano, si a usted le gusta ver videos pornográficos, eso no es puro. Comience a darle vuelta. Uno, acepte que tiene una problemática. Acepte que eso no es vivir en el espíritu. Y comience a ver videos que lo enriquezcan espiritualmente. Si usted lee libros que no le bendicen en nada, cómprese un libro que bendiga su vida, su familia, su economía, su crecimiento espiritual, etcétera. O sea, yo tengo que comenzar a hacer cosas diferentes. Si pierde su tiempo viendo otra cosa, empiece a darle vuelta a cómo acomoda su tiempo. Vivir en el espíritu es dejar de estar ocupado en la carne y en los pensamientos que vienen de parte del enemigo. Y termino leyéndole, hablándole del último punto, que es sumamente corto. Vaya conmigo a Romanos 8, ahí donde creo que está usted ahí, porque no los moví de ahí. Verso 12, 13 y 14, ¿lo tiene? Alguien que me lo lea, por favor, fuerte. Así que, hermanos, ok, ¿quién lo dio? Ok, dele. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. El tercer punto es que vivir en el Espíritu es comprender que no somos deudores a la carne, sino que le debemos todo a nuestro Dios en lo que es agradecimiento y adoración al Señor. Entonces, lo primero que tenemos que comprender, hermanos, y reconocer es que nuestra deuda no es con el enemigo, no es hacia la carne. Nuestra deuda es en agradecimiento, lealtad, amor, compromiso y adoración a nuestro Dios. Esa es la deuda que yo tengo en Dios. ¿A usted le parece poco lo que Dios hizo por usted enviando a su hijo y poniéndolo en la cruz? La deuda que yo tengo la tengo para con Dios. La deuda que yo tengo la tengo para con Jesús. Amén. En agradecimiento, en lealtad a Él, en compromiso a Él, por lo que Él hizo, en adoración, en alabanza a Él. Yo no le adeudo nada a la carne, hermanos. Usted le adeuda a la carne. A mí la carne me trajo perdición. Vivir en la carne lo que trae a nuestra vida es esclavitud. Vivir en la carne lo que trae a nuestra vida es destrucción. La gente que vive en la carne lo que le trae es amargura. La gente que vive en la carne lo que le trae es angustia. La gente que vive en la carne lo que le trae es fracaso. La gente que vive en la carne lo que le trae es dolor. Usted se ha preguntado, ¿por qué usted no es feliz? Porque usted siente que tiene un fracaso tras otro fracaso. Porque siente usted que siempre vive angustiado. No es porque está viviendo en el espíritu, es porque está viviendo en la carne. Y cuando yo vivo en la carne, no logro compenetrarme con las bendiciones que Dios tiene para mí, que es paz, que es vida, que es armonía. Y entonces vivo angustiado, vivo amargado, vivo destruido, vivo en esclavitud y vivo en un montón de situaciones que no tienen que ver absolutamente nada con vivir en el espíritu. ¿Me está entendiendo? ¿Usted cree que Dios le formó a usted o me formó a mí para que vivamos en angustia? ¿Usted cree que Dios nos formó a nosotros para que vivamos en dolor?
¿Usted cree que Dios nos formó a nosotros para que vivamos en rencor? No, Dios nos formó a nosotros para que vivamos en paz. Dios nos formó a nosotros para que vivamos en amor. Dios nos formó a nosotros para que tengamos una muy buena relación, para que nos comprendamos y nos ayudemos y vivamos felices y gozosos, con el gozo que viene de Él. Lo hablé el domingo anterior, cuando me deleito en Él. Pero cuando yo no me deleito en Él es porque yo no estoy viviendo en el Espíritu, estoy viviendo en la carne. Son las 12:05 y a veces ya la gente se comienza a desesperar, y lo digo muy a menudo. ¿Por qué? Porque necesito irme. Pero a veces me desespero porque el capítulo de la novela ya va a terminar y yo estoy picadísimo porque ya lo va a agarrar. Estoy viviendo en la carne y no en el Espíritu. Y ahora que todas las series las dan ahí en Netflix, y usted puede ver 1 y 2 y 3 y 4, y la gente dice: uy, no, veamos la otra, está buenísimo, uy, no, veamos la otra. Y ahí sí no se cansa, está en la carne. Cuando yo me canso de oír la palabra, no estoy viviendo en el Espíritu, hermano. Cuando ya estoy deseoso de irme, usted puede estar cansado y usted puede estar ahorita cabeceando de sueño, pero nunca puede dejar de deleitarse en la palabra. Nunca puede dejar de deleitarse en el mensaje que Cristo tiene para usted. Nunca. Si eso sucede, hay un problema en mi vida. Yo me tengo que deleitar. William contaba hace unos días en la enseñanza de los martes. En algún momento nosotros, nuestra Semana Santa la agarrábamos para ir a predicar a la cárcel. Lo hicimos muchos años. Nos metíamos toda la Semana Santa a estar de 7 de la mañana prácticamente a 7 de la noche. Y dormíamos en otro lado. No era que, bueno, cuando Joana andaba o mi esposa andaba, pues sí, y no dormíamos juntos, ¿verdad? Tampoco era que dormíamos juntos. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Hay cuál esposo y cuál nada. Usted viene a servir a Dios. Pagábamos por ir a servir 3 días y medio, pasar jueves y viernes santo, la gente en la playa, la gente en el río, y nosotros metidos en una cárcel. Yo a veces me preguntaba: me tiré 6 años aquí metido, ¿y qué hago yo aquí en Semana Santa? Estoy loco, claro. Eso es lo que la gente no entiende. Cristo hace eso. Yo en Semana Santa, de los que estuve preso, quería estar fuera, y ahora que estaba fuera estaba adentro. ¿Cómo es eso? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cuando usted vive en el Espíritu, usted no le da cabida a la carne. Usted empieza a trabajar para el Señor. Usted empieza a hacer para el Señor. Y así lo hicimos por muchos años. Por muchos años. Yo recuerdo una vez que fuimos a servir y William creo que lo contó, a servir a República Dominicana. Tenían algunos abanicos. Yo padecía de unos dolores de cabeza increíbles, ya era hipertenso y no lo sabía. Y me metieron en la esquina más caliente, donde no había ni ventana ni había nada, y ahí me tiré los 3 días y medio. Y yo le decía a William: brother, ¿sabe qué? Vieras que no me ha dolido la cabeza. ¿Y el abanico que estaba en el sitio suyo no funcionó? No funcionó, ya era lo peor, ¿verdad? En la esquina más remota me metieron a mí. Usted sabe el calor que hace en República Dominicana. Quiero cerrar leyéndole Efesios capítulo 2, que es el último pasaje que le leo. Verso 4, 5 y 6. Voy a pedirle que lo busque, por favor. ¿Lo tiene? Efesios capítulo 2, versículo 4 al versículo 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, qué lindo, de verdad, qué hermoso, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar
en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por el gran amor con que nos amó, dice que cuando nosotros estábamos muertos en pecados, nos dio vida. Puede decirle al que tiene al lado, Cristo, dígaselo, estando usted en pecado, te dio vida. Y te dio vida para que vivas en el Espíritu. Y para que cuando partas de esta tierra, te vayas con Él. Dele un fuerte aplauso al Señor. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.